visita nuestras iglesias, toca el pueblo, toca las familias, prospera los hogares, hay gozo. Tú te gozas de estos testimonios que vienen aquí a darle la gloria a Dios. Dios puede hacer un de repente y sanarte, tocar tu corazón y darte el milagro que necesitas. Avivamiento es vida. Avivamiento es un río de vida que hace vivir. Todo lo que entra en ese río vivirá, vivirá. Eso es el avivamiento, un río de vida. Eres bienvenido a este lugar. Aquí te amamos, Dios. Eres bienvenido a este lugar. Aquí te amamos, Dios. Aquí te amamos, Dios. Quédate aquí, te necesitamos. Mora aquí, aquí te amamos. Quédate aquí, te necesitamos. Mora aquí, aquí te amamos. Quédate aquí, te necesitamos. Mora aquí, aquí te amamos. Quédate aquí, te necesitamos. Mora aquí, aquí te amamos. Espíritu Santo, en este lugar 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 te Vamos a ir al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 28.
y vamos a hablar de una verdad espiritual que realmente me preocupa, y es la batalla que todo creyente tiene contra las tinieblas. Mejor dicho, las tinieblas contra todo creyente. Y lo que me preocupa es que muchos creyentes ignoran, sí, esa es la palabra, ignoran esa batalla, no la enfrentan, y el enemigo sigue atacando. No es por ignorarla que se detiene, sino vamos a aprender y vamos a ver qué nos dice la Escritura con respecto a esas batallas que realmente se presentan contra todo creyente. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cuáles son las armas que tenemos? ¿Y cómo enfrentar esas situaciones? Hechos capítulo 28, la Escritura nos habla de un acontecimiento único allí en la palabra. Dice verso 1: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego los recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no lo deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora al fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Amén. Esta palabra nos habla de cosas que también tienen que ver con nuestra realidad. La batalla o los ataques de las tinieblas. Obviamente en ese pasaje que te leí, esa serpiente que atacó a Pablo es tipo de Satanás y sus demonios. Vivimos en un mundo espiritual. Somos hijos de un Dios que nos salvó, que envió a Jesús a morir por nosotros, nos rescató, nos sacó del mundo de las tinieblas en el que vivíamos y nos trasladó al mundo de su Hijo amado, al mundo de la luz. Las tinieblas no quedaron contentas con ese cambio en nuestra vida. El infierno y sus demonios no quedó contento con que tú y yo ahora somos hijos de Dios y vivimos en victoria y tenemos una morada eterna esperando por nosotros. Y Él ataca, y sus artimañas y sus planes y su ataque son reales. Son reales. Quiero leerte 2 de Corintios 2:11. Dice: para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y quiero hablarte de eso. Muchos creyentes deciden vivir su vida en Cristo, pero queriendo ignorar las maquinaciones o los ataques de las tinieblas. No podemos, mis hermanos, cometer ese error de pensar que bueno, ahora somos hijos de Dios, todo color de rosa, todo lindo, todo amor. Ignorar que hay un infierno y hay huestes de demonios que no les gusta que tú y yo avancemos, conquistemos, tengamos sueños, formemos hogares, los llevemos adelante, conquistemos esos sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón. Van a dar batalla, van a dar batalla. El creyente tiene que saber que de este lado del cielo, cuando estemos allá, todo estará bien, pero de este lado del cielo en el que estamos hay batallas, hay guerras, hay que librar esas guerras. No ignoréis las maquinaciones del diablo. El apóstol Pablo le dice a los corintios: hermanos, no ignoren que tienen un enemigo que los quiere y que los va a atacar. Ahora, esa serpiente atacó directamente a Pablo. En esa nave iban muchísimas personas, muchísimas personas. La serpiente no atacó a cualquiera. La serpiente atacó al que llevaba la bendición en ese barco. Quizás tú seas el que lleva la bendición a la casa. Quizás tú seas el que tiene en los planes de Dios que llevar una gran bendición a esta ciudad.
quizás y no quizás, seguramente tú seas una persona tan importante como el apóstol Pablo en sus días por el propósito que hay en ti. Dios tiene para ti un gran propósito, un gran plan, un gran sueño contigo. Y no tienes que ignorar las maquinaciones del enemigo. Ahora, fíjense qué tremendo, porque cuando lo muerde la serpiente a Pablo, todos los de la isla dijeron: este hombre es un hombre maldito, porque se salva del mar. Acuérdense que Pablo había tenido un naufragio, la barca se rompió, el barco totalmente, y ninguno había muerto, 200 y pico personas, ninguno había muerto. Pero cuando lo ven con la serpiente esa que ellos la conocían, en una serpiente muy peligrosa, colgando de la mano de Pablo, dijeron: este hombre es un maldito. Él se salvó del mar, pero lo mata la serpiente. Su testimonio, fíjense cómo estaba su testimonio, la gente pensando que él era un hombre que la justicia lo perseguía. Pero Pablo hace algo. Dice la escritura que sacudió la serpiente al fuego. Y automáticamente la gente que pensaba que era un maldito dijo: es un Dios que está con nosotros. Ahora quiero hablarte de esos ataques que vienen. Fíjense cuál era el plan del diablo: destruir el propósito que había con Pablo en esa isla. ¿Saben que Pablo trajo un avivamiento a la isla de Malta? Se desató una ola de milagros como nunca en la historia. En esa isla, Pablo y todos los que naufragaron iban a salir bendecidos en gran abundancia. De esa isla se iban a ir bendecidos. Dios tenía planes grandes como los planes que tienes contigo. Yo te digo, Dios tiene planes grandes contigo, conmigo, con esta ciudad. Dios tiene planes grandes. Pero no podemos ignorar los ataques, las maquinaciones de las tinieblas. Esos ataques tienen como propósito destruir el testimonio. Esos ataques tienen como propósito frenar el propósito, el plan de Dios. Ese ataque que tuvo Pablo de la serpiente tenía como meta que Pablo no lograra lo que Dios quería. Quiero que entienda, porque tengo una carga en mi corazón. Los creyentes viven como si no existiera un enemigo, ignorando. Y Pablo les dice a los corintios: no ignoren las realidades espirituales, los ataques del enemigo, no los ignoren. No pueden quedarse como si nada. Eso no puede pasar. Estamos en un mundo espiritual y debemos plantar guerra contra las tinieblas. Tenemos que plantar guerra contra los ataques. Y alguien me dirá: ¿qué debemos hacer entonces, pastor? Lo que hizo Pablo: sacudir la serpiente al fuego, no quedarse con el ataque, contraatacar, actuar con esa violencia espiritual. Pablo no se quedó allí: uy, qué lástima, se me terminó la vida en la isla. Sacudió la serpiente al fuego y comenzó un tiempo de avivamiento. ¡Aleluya! El pasaje tan conocido por todos los creyentes, uno de ellos es Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá. ¿Qué va a hacer el diablo? Huirá. Diga conmigo: huirá. Ahora, esa huida de Satanás no viene sin resistencia. Esa resistencia es como cuando alguien está del otro lado de la puerta forcejeando para entrar y tú estás aquí poniendo todo tu peso allí. Hay una batalla. Eso es resistencia. Es tener esa actitud. No vas a entrar aquí en mi casa, no te metes. Aquí en mi familia no te metes. A mi economía no la tocas. Resiste. Esa es la actitud que dice la palabra que nosotros tenemos que tener contra los ataques de las tinieblas. Resistencia, una resistencia agresiva. Pablo sacudió la serpiente al fuego. Colosenses nos habla de la fuente de nuestra victoria. Dice Colosenses 2:13: y vosotros, todos nosotros, estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos nuestros pecados. Está hablando de la obra de la cruz. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz.
Y despojando, ponga atención al verso 15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Quiere decir, hermanos, que estamos enfrentando a un diablo vencido. Estamos enfrentando a un diablo derrotado. No tienes por qué temer, no tienes por qué quedarte paralizado. Estamos ya enfrentando a un diablo que fue vencido en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Esa es la verdad espiritual. No podemos quedarnos con la serpiente colgando de nuestras manos, el testimonio arruinado, la familia en crisis, los hijos en rebeldía, la economía en una crisis, por ignorar las maquinaciones. San Marcos capítulo 16, verso 17 dice: estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Cuántos creemos en Jesús? Bueno, estas señales seguirán a ti, a tu casa, a los que creen en su nombre. Dice: en mi nombre echarán fuera los demonios. Eso dice Marcos: en mi nombre echarán fuera los demonios. ¿Dónde hay que echar los demonios? Fuera. ¿Cómo? En su nombre. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que las batallas son reales, que los ataques son reales. ¿Cuál es el propósito del ataque? Destruir o frenar lo que Dios quería darte. ¿Cuántos creyentes hay que dicen: yo sé que Dios tiene cosas grandes para mí, pero no puedo avanzar? Claro que no puedes avanzar porque estás ignorando a tu enemigo, que está presentando batalla, que está atacando tus hijos, que está atacando tu matrimonio, que está atacando tu economía, que está atacando tus pensamientos, y tú lo ignoras. La serpiente sigue allí colgada. No es ignorar. La Biblia no dice ignoren las obras del diablo. La Biblia dice resistan al diablo y él huirá. La Biblia dice: en mi nombre, dijo Jesús, echarán fuera los demonios y él huirá. Nuestra actitud no debe ser pasiva ante la batalla, debe ser agresiva. Diablo, en el nombre de Jesús te vas fuera. Y dice su palabra, él va a huir. Es lo que hizo Pablo, lo mordió la serpiente. Su testimonio ante toda esa isla estaba por el piso. Este es un hombre maldito. La justicia no lo alcanzó a matar en el mar, pero ahora esta serpiente lo mata aquí delante de todos. Y Pablo no se quedó con eso. Pablo conocía los ataques de las tinieblas. Sacudió la serpiente al fuego y se desató un avivamiento de milagros. Se desató un avivamiento de milagros. Comenzó con uno y dice: todos en la isla venían a ver a Pablo y eran sanados de todas las enfermedades que tenían. Y al salir de esa isla, cuando pasó el tiempo de invierno y de tormentas, la isla, todos trajeron lo necesario en abundancia para ellos. Mis hermanos, hay bendiciones que están retenidas. ¿Por qué? Porque estás ignorando los ataques de las tinieblas. Hay prosperidad que está detenida. ¿Por qué? Porque estás en una actitud pasiva contra las tinieblas. ¿Qué debo hacer entonces, pastor? Reprender esas áreas donde tú ves que es el ataque. ¿En qué área está el ataque? En tu casa, en los hijos. Reprende esos ataques. Diablo, en el nombre de Jesús, espíritu de rebeldía, te vas fuera de mi casa. Espíritu de rebeldía, como quiera que se llame, donde tú veas el ataque. Hay tiempos donde vienen pleitos y tiempos de conflictos y pareciera que todo el mundo está contra todo. La Biblia habla de las obras de la carne que son... En Gálatas 5:22, manifiestas son las obras de la carne, y habla de celos, pleitos, iras, contiendas. Reprende en el nombre de Jesús los celos, las iras, las contiendas, los pleitos se van fuera de esta casa en el nombre de Jesús. No te permito que sigas atacando esta familia. Te vas fuera, te vas fuera, te vas fuera en el nombre de Jesús. ¿Qué va a hacer el diablo? Huirá.
¿Y qué va a pasar? Se va a desatar un tiempo de alegrías, de gozo, de victoria. Mis hermanos, esa es la realidad espiritual. No te quedes pasivo. Te hago una pregunta: ¿estás reprendiendo en tus tiempos de oración? ¿Estás en tus tiempos de comunión con Dios, de oración? ¿Tienes tiempo de guerra espiritual? En tu casa tienes que levantarte como una atalaya. ¿Sabe qué era una atalaya? Eran los que se ponían en las murallas y se ponían en lugares altos para mirar por dónde vendría el enemigo y dar aviso. Cuando veían al enemigo, dar aviso y estar alerta. Tienes que velar por tu casa, tienes que velar por tu economía. Ves que el diablo está golpeando, a veces toca la economía con una enfermedad, pero no te puedes quedar allí con la serpiente colgando de la mano. Dile: espíritu de enfermedad que has llegado a esta casa, te descubrí en el nombre de Jesús, que te venció en la cruz del Calvario. Te vas fuera de esta casa. Y las enfermedades, te lo aseguro, desaparecerán y vendrá la bendición. No puedes ignorar familias que están retenidas sin ver la mano de Dios, porque ignoran las obras de las tinieblas. Nunca se nos mandó a ignorarlas. El apóstol Pablo, viendo esto seguramente que te estoy compartiendo a los corintios, le dijo: hermanos, no las ignoren. No ignoren las maquinaciones de las tinieblas. Tenemos un enemigo y un ejército de enemigos que planea nuestro mal. La verdad es que están vencidos, pero también la verdad es que atacan. Nosotros tenemos arma, el nombre poderoso de Jesús, porque como dice esta palabra que te compartí en Colosenses: y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Tenemos un enemigo que ya está vencido y servimos a un Dios que fue el que lo venció. Tranquilos, sin temor, pero sí con resistencia, sí con violencia en la oración. Diablo, te vas fuera. Diablo, te vas fuera. Tienes un hijo que está apartado de la fe, espíritu de incredulidad, te vas fuera. Toda ceguera espiritual te va fuera. Toda rebeldía se va fuera. Y cuando quieras acordar, lo verás aquí sentado sirviendo al Señor. No avanzamos porque ignoramos el mundo espiritual. Y pensamos que por ignorarlo nada nos va a pasar. Nunca se nos mandó a ignorarlo. Al contrario, el apóstol Pablo dijo: no ignoren el mundo espiritual. Porque él sabía. Luego lo demuestra en Hechos 28, cuando la serpiente lo ataca. Pablo no la ignoró, dijo: bueno, la llevo como un adorno colgando allí en mi mano. No, agarró esa serpiente y la tiró al fuego. Y es lo que tú y yo debemos hacer por nuestra casa. Levántate por tu hogar. Tengo una palabra de desafío para ti. Levántate por tu hogar. Levántate sin temor. No tengas miedo a reprender. No tengas miedo a levantarte contra las potestades de las tinieblas. Ya están vencidas. Tu Señor y mi Señor las venció en la cruz del Calvario. Las exhibió públicamente y triunfó sobre ellas. Tú y yo tenemos el nombre de Jesús para usar contra todas las huestes de las tinieblas, y el diablo huirá. Amén. ¿Qué debo hacer entonces, pastor? Identifica dónde está el ataque. ¿A dónde está atacando las tinieblas? En el matrimonio, en las finanzas, en los hijos, en tu ánimo. Hay tiempos de desánimo. Hay tiempos que parece que el desánimo nos abrumara y pareciera que no podemos contra eso. Claro, es un ataque. Reprende ese desánimo en el nombre de Jesús y verás cómo vuelve la alegría, las fuerzas. ¿Cómo hacerlo? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, no hay otra manera. En el nombre de Jesús echarán fuera los demonios. ¿A quiénes? Todos los que creen. Por eso te dice levantar la mano. Si crees en el Señor, tú tienes autoridad para decirle al diablo: diablo, en el nombre de Jesús te vas fuera.
Allí no dice que los pastores deben reprender, los líderes de una iglesia deben reprender. Todo el que cree en el nombre de Jesús tiene la autoridad de su Señor, el Señor Jesús, sobre tu vida. Tú puedes decirle a las tinieblas: diablo, en el nombre de Jesús te vas fuera. Y lo que va a pasar, te lo garantizo porque lo dice la Escritura, es que el diablo huirá. ¿Y qué más va a pasar? Se va a desatar lo que Dios tenía planeado. No te dejes robar un día más la victoria. No te dejes robar una semana más, un mes más. Levántate a echar fuera las obras de las tinieblas. Levántate en oración y echa fuera esas situaciones. Yo siempre les cuento en nuestros tiempos de desierto, cuando un día llegó esa situación de estar ya sobrepasado de la escasez y la pobreza. Recuerdo, Luciano y Jeremías eran muy chiquitos y le dije: vamos a hacer algo, vamos a orar y vamos a echar fuera esta pobreza que por años nos ha tocado. Así que les dije a los chicos: vayan y abran las puertas. Abrí la puerta, Jeremías, de adelante, o Luciano, y vos abrí la puerta de atrás de la casa. Así que ellos fueron y abrieron la puerta. Le digo: venga, vamos a orar. Así que nos tomamos de la mano los cuatro allí, ellos chiquititos, y vamos a orar todos. Y diablo, y pobreza, te vas fuera de esta casa. Y en el nombre de Jesús. Y ahora vayan a cerrar la puerta. Y ese día, mis hermanos, vive Jehová en cuya presencia estoy, fue el último día de la escasez que estábamos viviendo. Dios comenzó a soltar la bendición, y no ha parado hasta el día de hoy. Entendimos que era algo que no era de Dios lo que estábamos viviendo, y lo reprendimos y lo echamos fuera de casa en el nombre de Jesús, y llegó la bendición. Levántate por tu casa, levántate por tus hijos. ¿Tienes hijos que están en rebeldía? No los ataques a ellos. A ellos bendícelos, declárales que Dios va a obrar. Al diablo repréndelo, al diablo échalo fuera. Claro, no dejes que tus hijos hagan lo que quieran. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la guerra es contra Satanás. La guerra es contra Satanás y sus demonios. Reprenda a esa obra de las tinieblas que está escondida allí atrás obrando. Tienes crisis en el área donde lo veas. Donde veas que Él está obrando, allí levántate en oración. Y en el nombre de Jesús, diablo, te vas fuera. Y te vas fuera. Y vas a ver lo que pasa. Dios va a desatar ese tiempo de gloria sobre tu casa. Y va a llegar la abundancia. Mis hermanos, yo te desafío. Vamos a guerrear por los nuestros. Vamos a guerrear por Olavarría. Vamos a guerrear. ¿Sabe cuánta gente está allí afuera apoyada en sus riquezas económicas, en su estatus social, en su gran apellido? No es mi oración, es en el nombre de Jesús. Todas esas mentiras de las tinieblas, allí estoy en mi sótano, diablo, espíritu inmundo de mentira, de religiosidad, de hipocresía, te vas fuera. Y vamos a ver, tú y yo tenemos que sumarnos en esa oración. Vamos a ver a una Olavarría corriendo al nombre de Jesús. Aleluya. Levántate por tu casa. Y yo te aseguro algo, que vienen tiempos de bendición. Levántate en el nombre de Jesús. Echa fuera la obra de las tinieblas en tu casa y verás a Dios hacer cosas grandes en tu vida. Tenemos mucho para compartirte. Palabras, noticias, eventos y mensajes. Acompáñanos a través de nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos encontramos ahí.